Hermanos, y si tienen su Biblia, vamos a abrirla a Efesios 6, versículos del 10 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Esto es palabra de Dios. Hermanos, se pueden sentar, gracias. Queridos míos, hay una guerra que quizás no es tangible, pero que se puede palpar. Una guerra que no es entre dos personas que se están golpeando físicamente, sino una guerra mucho más grave y con consecuencias eternas. Estoy hablando de una guerra en la que su líder está muy enojado y quiere destruir a cuantas almas, a como él pueda, en estos ataques. Este enemigo es militante, es un enemigo con mucha maldad. Y si intentas enfrentarlo solo, no te va a ir bien. Primera de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Las buenas noticias, hermanos, es que este enemigo ha sido derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el nombre de este enemigo es Satanás. Algunas personas tienen la idea de que Satanás es un personaje ficticio que anda vestido con un suit rojo, su corbata roja y un tenedor de 3 dientes nomás. Pero este enemigo, mis hermanos, es un ángel caído, uno que Dios echó del cielo por querer rebelarse ante él y querer ser como él, y fue echado del cielo. La agenda de este enemigo es destruir a todas las personas que él pueda, para que ellos piensen que está bien vivir sin Dios, que él no existe, hermano, y eso es una mentira bien grande. Es más, aún más grave que eso, este enemigo quiere engañar a las personas activamente a creer que han sido salvas quizás en algunos lugares porque su tía le dijo, el abuelo le dijo, nunca han venido a la fe por medio de la creencia en Cristo, y piensan que están así, y un día va a haber crujir de dientes porque será muy tarde. La guerra de la que les hablo, aunque puede manifestarse en muchas ocasiones de forma visible, es una guerra que no se ve a simple vista. Esta guerra está poco a poco fracturando aún más el tejido de nuestra sociedad, la moral, las familias, la iglesia, y lo más importante, está fracturando las almas de las personas, y muchos se están perdiendo sin Jesucristo. Mis queridos amigos, esta guerra es una guerra espiritual. Una guerra espiritual es aquella en la que el enemigo está peleando en contra de los cristianos porque él está bravo, atacando la seguridad de tu salvación, atacando tu mente, atacando tus emociones, atacando tu hogar, atacando a tus seres queridos, atacando tu tiempo con el Señor en oración, estudio bíblico y compañerismo en la iglesia. Atacando tu corazón para que creas las mentiras que él te dice. A Satanás le encanta engañar y desanimar a los cristianos en su caminar. Muchos de ellos se han frustrado y han dicho, yo creo que no puedo seguir viviendo esta vida porque los ataques son muy fuertes, y han pensado dejar su fe. No olviden, hermanos, que Satanás ha sido derrotado. Es un mentiroso y un engañador. Él ha estado mintiendo desde siempre.
Él, la serpiente, le dijo a la mujer en Génesis 4, seguro no morirás. Anda mintiendo desde el jardín del Edén. Y yo les pregunto, ¿ustedes entienden bien cómo pelear esta guerra? ¿Entiendes y comprendes lo que dice la Biblia acerca de lo que un cristiano debe de hacer o cómo nos debemos de comportar cuando las cosas andan así? Tenemos que entender qué está pasando, por qué está pasando, qué habla la Biblia acerca de eso. Hermanos, si somos honestos, muchas veces los que estamos caminando con el Señor, hay cositas que nos pasan. En inglés dicen we fold. Nos doblamos y estamos, ¿pero por qué? Y se nos olvida que lo que dice Cristo, que por mi nombre vas a recibir bastantes golpes. Entonces no nos puede tomar por sorpresa. Y no quiero tomarlo apenas y a pequeño. Sé que estar en una guerra espiritual no es fácil para muchos de nosotros. Depende de la que estamos, son fuertes, nos aprietan. Sin embargo, eso viene con el territorio de la salvación. Estando en Cristo, el enemigo te comienza a atacar. Pero cuando no caminas con Él, ¿qué te va a hacer? Espiritualmente, ¿qué te va a destrozar de la relación con el Señor? Simplemente te mantiene engañado para que te mantengas ciego. Hoy aprenderemos de la Biblia lo que Dios está diciendo a la iglesia por medio de los escritos de Pablo. Y yo le doy las gracias a Dios por Pablo, porque hoy vamos a ver cómo nosotros podemos enfrentar la vida y entender bien qué es lo que Dios le ha dado al cristiano y el equipaje que nos ha dado para nosotros poder ir y combatir esta guerra día a día. El enemigo está enojado y la única manera que los cristianos pueden luchar esta guerra es comprendiendo y sabiendo cómo se pelea y cómo se batalla en el ámbito espiritual. Y esto no es prendiendo 4 velas, tirando canela para atrás. No, hermanos. Vamos a ver cómo todo comienza en tener fe en la verdad de las Escrituras. Esta batalla no se gana por lo que usted y yo podamos hacer, que es lo primero que uno oye siempre. Ay, estoy cansado de batallar. Estás batallando la pelea equivocada, con las armas equivocadas. Tenemos que confiar, hermanos, para esta pelea en el poderoso evangelio de Jesús. Confiar en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en la cruz. Y yo les pregunto, ¿confías en que en realidad lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz es cierto? El título de nuestro tiempo de estudio hoy se llama La armadura de Dios para la guerra espiritual. He llamado así nuestro tiempo porque la batalla del cristiano, como acabo de decir, no es contra otras personas, aunque a veces lo puede ser. Pero la guerra del cristiano es contra el enemigo de la iglesia, el enemigo de la relación con Dios. Él y sus secuaces son el enemigo de nosotros. Se representa en muchas cosas y tenemos que estar fuertes y preparados para enfrentar eso. Dios, hermano, tiene la perfecta armadura para perseverar en ese combate. No he visto todavía que el ejército de los Estados Unidos envíe a una tropa de los Boy Scouts a un campo de batalla. Los que van están preparados y están suficientemente equipados para hacer esa labor. Nuestro tiempo de hoy tiene 4 partes. La primera es un aviso de Pablo a la iglesia. Luego vamos a ver la naturaleza de la batalla del cristiano. Como tercer punto vamos a ver la firme advertencia de Pablo para usar la armadura de Dios. Como cuarto punto vamos a ver los detalles de la armadura de Dios para la guerra espiritual. Es imperativo que cada uno de los que está aquí preste atención, porque yo sé que si no acaba de salir de alguna batalla, puede ser que esté entrando o estás en el medio de ella. Y muchas veces estamos aleteando las manos en la alberca como una persona que no sabe nadar. Y no es que alguien es más fuerte y no nos duele, pero tenemos que estar propiamente equipados sin entendimiento que la palabra de Dios es lo que muestra lo que tenemos que hacer. Si estás en Cristo, tu posición firme, tu seguridad y tu caminar gozoso con Dios dependen de tu comprensión adecuada de la protección espiritual proporcionada por el Señor. Porque si no, vamos a ser un grupo de cristianos tristes y amargos en vez de estar en gozo, aunque nos estén disparando con piedra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que gozar porque las cosas nos vayan bien aquí. Nosotros tenemos que estar gozosos y celebrar de que la victoria se gana en el Calvario, de que Dios abrió tus ojos y estás en Cristo Jesús, si esa
es tu caso. Te pregunto, ¿te encuentras en una batalla espiritual en la que en ocasiones no sabes ni cómo continuar batallando? Que has dado tantos puños ya que ya los brazos te duelen. Te dices, ya no puedo más. ¿Te sientes cansado de luchar? Que a veces tú dices, no, hombre. Estás buscando la toalla blanca. Dice, ¿estás buscando la Biblia? No, la toalla blanca es lo que ando buscando. No, hermanos. Pablo habla de la armadura y yo quiero darle contexto de lo que yo entiendo que es lo que habla de la armadura. Como saben, él escribió esta carta desde una prisión en Roma. Obviamente me imagino que él estaría viendo lo que estaba sucediendo alrededor de él y posiblemente él, según está escribiendo a la iglesia, pensando en la iglesia, porque Pablo no estaba pensando en Facebook ni en YouTube, él estaba pensando en la iglesia, lo que estaba sucediendo, esa era su misión. Él ve a los soldados y los ve con toda el equipo completo y él obviamente está viendo de que hay una similitud con todo lo que él quiere hablarles a ellos. En los capítulos 1 al 3 el apóstol Pablo se centró en decirle a los efesios acerca de cómo un cristiano es y cómo se debe de comportar. En los capítulos del 4 al 6 él se concentra en lo que los cristianos tienen que hacer ahora que están sometidos a Dios. Y ahora en estos últimos versos de la carta de Pablo, estos 6 capítulos, él se concentra, él primero habló en lo que es un cristiano, luego vimos las relaciones interpersonales en la iglesia, luego vimos cómo es la relación de pareja, el matrimonio, luego vimos cómo es la relación en el hogar con los hijos, padres a hijos, hijos a padres. Y hoy vamos a estar viendo, hermanos, la preparación que tenemos que tener para esta gran batalla, porque el enemigo está molesto y él no quiere que la gente camine con el Señor. Amén. Los versículos del 10 al 11 en Efesios 6 hablan del aviso de Pablo a la iglesia. Y le voy a leer este primero y luego voy a hacerle una forma que lo vi. Porque el primer verso aquí es el 10. Pero vamos a ver cómo que si podemos comenzar inclusive con el versículo 12 y caes en el 10 hace mucho sentido y vemos lo que Pablo nos quiere decir. Les voy a mostrar. Dice, por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Si yo fuera a leer el 12, dice de la siguiente manera, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, con los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si yo vengo aquí por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Hay una guerra espiritual y él está diciendo a los efesios, mira, tienes que fortalecerte, no en el gimnasio, no haciendo esto, es en el Señor. Y te dice más, por si tenían duda, en el poder de su fuerza. Y vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decir con eso. Luego el segundo parte de este versículo dice, revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Vieron cómo es? No es una pieza, no es la gorra, no es decir, no tengo el casco, me pongo la gorra, no tengo botas, me voy en chancleta. Es con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Habiéndose dirigidos a ellos, en cuestiones de doctrina y conducta, Pablo ahora continúa dándoles un aviso que está en forma de 2 imperativos. El primero, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Y el segundo, revístanse con toda la armadura. Si hay algo que los cristianos podemos ver ya viendo aquí es que Dios es todopoderoso. No hay duda, porque él dice aquí claramente, por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Quiere decir que el lugar, el source of your energy, de tu energía, de tu fuerza, viene del Señor. Ninguna prueba o tribulación que usted o yo tengamos es grande o significante para Dios. Ninguna. Y siempre se nos olvida que si estás con Cristo, estás en Él, ¿quién pelea las batallas contigo? ¿Quién está contigo en la batalla? Pero se nos olvida que Él está ahí y empezamos a buscar soluciones y por eso nos frustramos. Como habremos notado, Él utilizó la palabra fortalezcanse, poder de su fuerza. 2 palabras que en el griego significan lo mismo. Fuerza, ¿no? Poder. Entonces, esta no es la primera vez que lo dice. En el versículo 19 del capítulo 1, Él dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? El poder se encuentra ¿en quién? En el Señor. Moisés escribió una canción en Éxodo 15, versículo 2. Y mire cómo también utiliza la palabra aquí. Dice, mi fortaleza y mi canción es
el Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. ¿Ven cómo se utiliza la misma palabra del poder? El poder se encuentra en el Señor. Y luego Pablo también le dice estas palabras al joven Timoteo en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿en quién la iglesia busca fortaleza? En Cristo Jesús. No es en mitos, en ritos, ni en nada. Es en Cristo Jesús. Y conseguir la fortaleza en Cristo Jesús no es leyendo magazines de cocina o leyendo magazines de lo que fuera. Es estando ¿dónde? Porque ahí conseguimos fortaleza. Está claro que con los cristianos conseguimos la fuerza ahí. Luego habla de revístanse. Y revístanse es un verbo pasivo en el griego y habla de algo que tú llevas puesto, estar vestido. La armadura de los cristianos es la ropa que llevamos todo el tiempo puesta. Y esta ropa está con nosotros desde que estamos en la salvación y vamos a ver por qué. La armadura de Dios no es algo que yo digo, hoy me pongo el chaleco, mañana me pongo la gorra. Eso es algo que se te ha dado en la conversión. Tú tienes eso, el Espíritu de Dios viene a tomar residencia en ti. El Espíritu Santo es tu guía. Y nosotros leemos la palabra y vamos a ver cómo cada una de las partes de la armadura hablan para cómo tenemos que caminar. Y como vamos a ver claramente aquí, todo comienza primero con la palabra del Señor y la confianza que tenemos en ella. Hay poder en el Señor. Y ese poder viene dentro del cristiano, que es el Espíritu Santo. Pablo, en la segunda parte del versículo 11, responde a la razón por la cual él les pide que se vistan con toda la armadura de Dios. Él dice, mira, imagínense Pablo escribiendo lo último, le dice, ya te hablé de las relaciones, pero oye, no está fácil. Pablo conoce esto, él ha sido golpeado, él ha pasado por vicisitudes, él sabe lo que está hablando, él está preso por el evangelio. Y él le dice, mira, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Le está dando un aviso. Prepárate que hay una batalla. Habla de estar firme. 3 veces lo vemos aquí. ¿Qué es lo opuesto a mantenerse firme? Rendirse. Y eso es lo que el enemigo quiere, que te rindas. No, hombre, que vas a seguir batallando. Ya ríndete. ¿Dónde ataca el enemigo principalmente? ¿Qué es lo que leí yo en la oración en Romanos 12:2? Renovaos en vuestra mente. No es haciendo yoga, no es haciendo meditación, es leyendo la palabra. Mantente firme, amado mío, en la fe que Dios te dio cuando fuiste salvo. Mantente firme en su palabra y no te dejes caer. Estúdiala a diario. Mantente firme, amado mío, si te encuentras retraído de la iglesia y solo el enemigo sabe que si te ves solo, dice, aquí tengo una presa fácil. Es por eso que Pablo le dice, fortalécete en el poder de su fuerza. Te pregunto, ¿estás fortalecido en el Señor? Aquí nos dice el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es en el ámbito espiritual. Entonces luego dice de las insidias del diablo. Esto es una gran palabra gigante que suena. La palabra insidia en el griego es metodeia y es donde sacamos la palabra método. O sea que el enemigo tiene su método para engañar a la gente, para atacar a la gente. Él tiene la forma de hacer que todos desobedezcan y mientan y hagan lo que tienen que hacer para estar alejados de Dios, sin ninguna consideración a Él. El enemigo, hermanos, es un mentiroso y un engañador. Y él va a atacar todo el tiempo. Les vuelvo a preguntar, ¿están firmes? ¿Está firme, plantado en la palabra del Señor? El enemigo no está en todas partes, pero él sabe, hermano, que por ejemplo, si él me quiere atacar a mí, él me usa a mí mismo para atacarme a mí mismo. Siembra una semilla aquí de duda o de lo que fuera, ya se colapsó. Y lo mismo contigo.
Si Él quiere derrotarte a ti en tu caminar con el Señor, Él pone una semilla para que tú hagas una libra de semillas. Haces una gran película. No me quieren hablar, están bravos. Ay, cuando me llame le digo, no hombre. Y ya, colorín colorado, ese cuento se ha acabado. A veces usando excusas. No, es que estoy muy ajetreado, no he podido ir a la iglesia o estudiar la Biblia. Es que estoy cansado, usted no entiende. Las preocupaciones, no, es que estoy preocupado y tengo que pasar un rato allí envejeciendo 5 minutos preocupado por las cosas que me pasan. Él va a poner cualquier preocupación para alejarte rápidamente de pasar tiempo en la escritura, en la oración y con la iglesia. Me gusta lo que Thomas Adams dijo: Satanás, como un pescador, preparará un anzuelo según el apetito del pez. Él sabe qué anzuelo poner a cada uno de nosotros para despistarte. Si eres trabajador, si estás buscando plata porque quieres hacer una mansión en tu país, pagarle a 17 familiares, lo que tú quieras hacer, quieres ser el Mesías de toda tu familia, Él dice, pues dale trabajo, sé el Mesías de tu familia, que se van todos para el infierno con cuentas de banco llenas. Hermanos, es importante que veamos quién pelea nuestras batallas y cuando esas cosas vienen tenemos que identificarlo como las vamos a ver prontamente. ¿Tú quieres en realidad ser una persona que va a molestar al enemigo? Yo te digo cómo lo puedes molestar aún más. Ora sin cesar. Lee tu Biblia y mantente en comunidad con la iglesia y te aseguro que al enemigo eso no le va a gustar. Él sabe que si tú estás alimentándote de la palabra, sabe que estás alrededor de una comunidad que están bíblicamente guiándote por la palabra. Aunque la tormenta sea fuerte, no te vas a caer. Recuerda que una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Es por eso que la comunidad es importante y yo lo he visto aquí en 2 años y más que llevo en estas comunidades. Lo primero que veo que sucede en las familias aquí cuando hay un ataque es usted ha tenido un número que está fuera de servicio, la gente no contesta, se quedan callados, se van a una esquina y ahí el enemigo los tiene como Canelo en el boxeo en una esquina dándole en el hígado, ablandándolo. Después los ves de 4 o 5 semanas, los ves envejecidos, ¿qué te pasa? Ay, si te cuento. Y todo comenzó con un pensamiento. Para eso es la iglesia. La iglesia no está aquí para entretenerte. La iglesia no está aquí para que te sientas chévere solamente. La iglesia está aquí para predicar el evangelio y darte un apoyo en la palabra y dejarte saber, no sé cómo resolver tu problema, pero yo estoy contigo y yo te amo con toda sinceridad en el amor de Cristo. Efesios 12 ahora vemos que dice, y es la naturaleza de la batalla del cristiano. Porque hay una naturaleza, esto no viene de la nada, esto no viene del Walmart para acá. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, porque él está hablando de la armadura y le dice, no, o sea, no estamos hablando de que te vas a batallar, aunque pueden haber batallas así, pero esa no es la batalla que nos lleva al piso, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo en tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad en las regiones celestes. Satanás es un espíritu, aunque a veces vemos personas que no, pero es un espíritu. Los versículos anteriores a esto son el entendimiento de que un creyente tiene que tener que Dios es todopoderoso. No hay nada que temer. He is all powerful, es todopoderoso y en Él confiamos. El cristiano tiene que ser fortalecido y revestido con la armadura de Dios para poder pelear esta batalla espiritual y no en su propia fuerza. Si usted o yo queremos batallar al enemigo sin la Biblia y sin la iglesia, sin tu armadura, good luck. Hay un libro que se llama Crónicas de una muerte anunciada. Game over. La batalla que estamos peleando, amigos míos, no es una batalla con personas como lo hemos repetido una y otra vez. Es una batalla que busca alejarte de Dios y que te conformes con la agenda de este mundo. A este mundo Pablo le llama un mundo de tinieblas. Si hay tinieblas, tú no puedes ver, tú dices, no, yo para allá no voy porque casi no veo. Mas sin embargo, la gente ve las cosas del mundo y las diversiones. Es como un parque de diversiones para los niños. Vamos y ya nos aventamos. El pecado es oscuridad y es obvio que hay oscuridad en el mundo.
Pablo habló de la oscuridad también en Efesios 5:8. Él dice, porque antes ustedes eran tinieblas. Hey, guess what? Todos los que estamos en Cristo antes éramos tinieblas. Andábamos, mira, en la misma ganga del enemigo, del príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque nos gustaba la oscuridad. Y usted piensa en qué andaba antes de Cristo y esa es la oscuridad de la que estamos hablando. El enemigo y sus malvados hermanos operan en el reino de las tinieblas. Es decir, el mundo pecaminoso. El enemigo reside en la oscuridad donde reina la ignorancia y el egoísmo. En donde el enemigo reside donde está la depravación que nubla el corazón. Todas las cosas que hace la gente hoy en día, que es una depravación absoluta, es todo porque andan en oscuridad y hay que llevarles el evangelio. Pablo provee diferentes ejemplos porque utilizando las palabras principados, potestad, habla de gobierno y diferentes cosas. Hermanos, miremos cómo los gobiernos están pasando leyes que van en contra de la Biblia, en contra del diseño de Dios para la familia. Y la gente se las están comiendo como quieren. ¿Por qué? Como la cita que leí. El mundo ya sabe qué camarón ponerle en el anzuelo para que se lo coman todos. Luego vamos a lo que es, hermanos, a las noticias, los medios de comunicación. Están alimentando a las comunidades con pura mentira y chatarra. Y la gente se lo cree. Entonces, hermanos, ¿cómo esto sucede? Porque si no tenemos la Biblia como fundamento en el hogar, en nuestras vidas, cualquiera te va a vender un chicle y te va a decir que es un dulce de chocolate. Hermanos, los cristianos no nos doblegamos ante el mundo y decimos, ay, sí, vamos a hacer eso. Si usted tiene un conocimiento bíblico, usted tiene que seguirlo hasta el fin. Todos los cristianos vivimos para Cristo, para darle la gloria a Él y no vivimos la agenda del mundo. Los cristianos seguimos a Jesús, no importa el precio. Hay una pregunta que yo siempre me hago y yo digo, si un día tocan la puerta en mi casa a las 3 de la mañana, soldados con escopeta me dicen, si tú eres cristiano, dímelo ahorita. ¿Qué tú dirías? Eso es lo que tenemos que contestarnos. Porque si tú sabes que estás en Cristo y tu familia también, grítale, los amo, y aquí nos fuimos. I see you home. Tú quieres saber por qué Pablo les dice esto. Miren, Colosenses 1:13 él le dice, porque nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso es que vivimos para Él. Por eso es que no nos nublamos la mente con lo que quieren decir los demás. La batalla del cristiano naturaleza es en la carne, en la mente, pero nosotros seguimos a Cristo. Algunas de las batallas de la carne, porque batallamos en la carne, y es la naturaleza de nosotros, porque muchas de esas nacen de aquí. Terreno fértil es la carne para crecer cualquier cosa. Algunos ejemplos es la ira en contra de otras personas. Otra de las batallas es juzgar a otras personas en vano. Hello, todos hemos estado ahí. Elegir vivir juntos antes de casarse. No, estoy tratando a ver si la novia, tú sabes, no me sale chueca. Cuando sabemos que eso no es lo que el Señor dice. Escuchar música que se produce en el mundo, decimos, no, es que musicalmente es una ingeniería increíble, mientras estás escuchando líricas plagadas con vulgaridades que plagan tu mente. Entonces el tren te tiene ahí. Permitir vivir con orgullo. No, que yo no soy así, yo mejor no le acepto ninguna a nadie. No es así. Entonces en el versículo 13, ahora vamos a la firme advertencia de Pablo que les recuerda otra vez a vestirse de la armadura de Dios. Porque si hay un peligro y tú te vas a ir y está oscuro, yo te voy a decir, oye, llévate una lámpara para que puedas ver. Y si está bien oscuro, te digo, oye, llévate una lámpara que está oscuro. Pablo le está repitiendo 2 veces, en 2 o 3 versos, ponte toda la armadura. Él sabe de lo que le está hablando. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Ustedes ven cuántas veces se ha repetido estar firmes? No hemos llegado a la montaña donde vamos a ver todo de la armadura, pero ya estamos viendo, tienes que entender que el poder está en Cristo, en el Señor, y tenemos que estarnos firmes y ponernos la coraza. Y vamos a ver qué es la coraza, porque todavía no lo ha descrito todavía. En el versículo 11 vemos que él le dice exactamente, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Y ahora le dice que se pongan toda la armadura para que puedan resistir. Resistir, hermanos.
Aquí habla el motivo de la pelea y de su necesidad de protección, hermano. Dice para que podamos estar firmes. No queremos pasar la vida, ay, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa mañana? Sí, hay cosas que nos entristecen, pero tenemos que estar firmes. Mientras yo me preparaba para esto en esta semana, ¿cuántos ataques no vienen? Yo digo que los mejores ejemplos para entender lo que estás estudiando es cuando estás preparando por un sermón. O sea, toda la semana tengo una pelea de boxeo con algo, porque obviamente no estás bien metido en la escritura y en algo anda. Si no estás quitando los zapatos a uno, estás con algo. O sea, estás batallando espiritualmente. Y lo primero que planta el enemigo en el corazón de todo seguidor que en realidad quiere la santidad de Cristo para su vida es la duda. ¿Será cierto? Pero es que yo no sé. Habla de los días malos. Y él habló de los días malos. Días malos, estamos hablando de aquellos días en que llegan los ataques, pero los días que estamos viviendo. Los días que ya no son días como uno los podía pensar, estos días están malucos. Pero voy a dejar de disfrutar mi vida. En lo absoluto. Mi gozo está en Cristo. Si tú estás en Cristo, tu gozo está en Cristo. No es nada. Estamos garantizados malas noticias en este mundo algún día que no vamos a sobreponernos de ellas. Así que mantente las buenas noticias que Cristo es Rey. Efesios 5, del 15 al 17, él dijo, por tanto tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son como malos. Así pues no sean necios, sino entiendan cuál es ¿qué? La voluntad del Señor. Como les dije, mantenerse firme, lo menciona en el versículo 11, en el 13 y en el 14. Este concepto es tan importante que lo mencionó 3 veces. O sea que si te vas a llevar algo y se te olvida el resto de hoy, mantente, me tengo que mantener firme en el Señor. Cuando vayas a estar así tirando la toalla arriba, mantente firme en el Señor, Juan. Cuando algo pase, mantente firme en el Señor. Pero hermano, no es como que pusiste un popcorn en el microondas que tú dices, 1 minuto, ay, yo tengo hambre, bueno, a ver 50 segundos nada más, a ver qué pasa. Es estar firmes y tener paciencia. Pablo se encuentra en prisión por compartir el evangelio. Él tiene que haber cogido pescosas de todos colores, como decimos en Puerto Rico. Él ha naufragado, ha sido golpeado y siempre vivió para compartir la verdad del evangelio. No porque él era terco, porque él sabía que la gente tenía que conocer de esto para que sean liberados de las cadenas que él fue liberado. Él vivía completamente separado del Señor. Él sabe lo que es vivir en la carne y él sabe lo que es vivir para Cristo. Él sabe lo que es recibir ataques. Él sabe lo que es ser golpeado. Él sabe lo que les está diciendo cuando les está hablando acerca de la armadura. Hubiese querido yo que le hubiese hecho una Biblia de estudio porque hubiese sido impresionante. John Fox dijo lo siguiente, o Foxe, no sostengo doctrinas propias, lo que predico son las doctrinas de Cristo y por ellas perderé mi sangre, incluso me consideraré feliz de sufrir por causa de mi Redentor. Tremenda cita. Versículos del 14 al 18 ahora hablan de los detalles de la armadura del Señor. Ahora vamos a la parte buena. Dice, estén pues firmes, once again, ceñida en su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados con los pies de la preparación para anunciar el evangelio de paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos. ¿Vieron eso? ¿Cuántos dardos puedes apagar del enemigo? No dice 2 o 3, te dice, no, mira, solamente los que son azules, los pequeños, los de... Todos. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora que Pablo ha dado la advertencia de la importancia que el cristiano tiene que entender que hay de estar revestido de esta coraza. Tú no vas a enviar un soldado desvestido. Dice que usen toda la armadura. Y es importante, hermano, que tengamos en mente que la armadura de Dios, como dijimos, no es algo que te quitas y te pones. Hoy me pongo la coraza, mañana el casco.
Como cristiano tiene que estar vestido completo. Ningún soldado va a ir al campo de batalla a mitad de vestir porque el general le va a decir, hey, tranquilo, cuando esté ready, sale. We have to be ready. Tenemos que estar listos para la batalla. ¿Y sabes cuándo es la batalla? En todo tiempo. Es importante, hermanos. Qué lindo es que seguimos la palabra del Señor. Hemos empezado en Efesios 1:1 y estamos ahora en Efesios 6 yendo por toda la corriente de la palabra para que sea la palabra la que nos está hablando, que sea ella la que nos está mostrando. Pablo va a traer luz acerca de cómo esta armadura funciona. Porque habla, dice, de ceñidos con el cinturón de la verdad. Los soldados en aquellos tiempos no es como ahora que usan camisas de compresión y pantalones de ejercicio. Era una tuniquita que se ponían su chalequito, pues le decía así un chaleco antibala, pero es la coraza de ellos, y ellos se amarraban todo eso con un cinto, porque si no tenían la ropa dando vueltas para todos lados y el vest en todas partes, ellos se tenían que amarrar eso. Por eso es el cinturón de la verdad. Ese cinturón mantenía a todo unido. Hermano, ¿qué es lo que mantiene unido a la iglesia cristiana? La verdad de Cristo y la palabra de Dios. Si esa verdad no está bien en ti, te tengo que decir, dale 2 pasos atrás y ten cuidado porque no tienes la verdad bien fundamentada. El cinturón de la palabra del Señor es la verdad de Él, es la que nos mantiene centrados y perfectamente listos para la batalla, antes de coger ninguna otra arma. Ni ustedes ni yo podemos pelear esta batalla con el enemigo sin entender la verdad de las Escrituras. Si no creemos que la palabra de Dios es verdad, no te va a servir de nada. La batalla la peleamos, hermanos, conociendo y entendiendo lo que la Biblia dice, para que en los días malos la puedas utilizar para defenderte. Los días que te levantas, que no sabes por qué, te acostaste bien, te levantas y estás triste, te sientes que eres un 0 a la izquierda. Y tú vas en oración y dices, Señor, yo no sé qué me pasa. Y comienzas quizás a leer en los salmos, te recuerdas de las promesas del Señor, lo que su palabra dice. Sabes que van a haber momentos de ataques, pero tú dices, yo me paro en la palabra de Dios porque no miente. Hay que creer que ella es cierta. Cuando Jesús fue llevado al desierto luego de bautizarse, ¿qué fue lo que le decía al enemigo? Escrito está, escrito está, escrito está. Él no fue así, dame, yo te hago la piedra en pan. Es más, te la hago en un bocadito con mayonesa. No, él le dice, escrito está. Mire lo que dice Pablo en Colosenses 1:5. La causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de la verdad. La esperanza se consigue en la palabra de Dios. Queridos míos, cree esta verdad y descansa en la verdad de la Biblia. Es suficiente para mantenerte en tu camino y crecer en la fe. Nadie puede crecer en la iglesia si no está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Podrías tú tener un bebé que nace hoy y lo dejas ahí nomás en la camita y sin darle comida? Él va a crecer y va a estar saludable. ¿Qué le pasaría a ese bebé si no le das comida? O si le das poquita una vez a la semana, ¿qué le pasa al bebé? ¿Qué le pasa a un cristiano que come un poquito de Biblia el domingo de lo que se dice en el púlpito? ¿Qué le va a pasar? Podemos decir amén y nos podemos ir a la casa ya. Luego dice, revestidos de la coraza de justicia. Ahora de la protección. Es como le dije hoy en día, los soldados, policías, utilizan los chalecos antibalas para cubrirlos, ¿no? Porque en el torso del hombre está, del ser humano, pulmones, corazón, hígado, riñones, intestino, está todo. Está protegido. Lo más importante, te pueden dar un tiro en la pierna y puedes seguir caminando, te dan un machetazo y te puedes sangrar, pero puedes seguir corriendo. Pero te dan por aquí, te van a detener. Entonces, el centro de las emociones de la persona, ¿dónde es? Corazón. Si tú no estás protegido con la palabra del Señor, hermano, él está como francotirador buscando a quien matar. Hermano, hay que entender la justicia de Dios. Entender de que has sido salvo por medio de la gracia y de la fe en Cristo Jesús.
Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Miren lo que dijo Charles Spurgeon. Mi esperanza vive no porque no sea pecador, sino porque soy un pecador por quien Cristo murió. Mi confianza no es que yo sea santo, sino que siendo impío, Él es mi justicia. Mi fe no se basa en lo que soy o seré, sentiré o conoceré, sino en lo que Cristo es, en lo que ha hecho y lo que ahora está haciendo por mí. Aleluya. Luego él habla de los calzados del Evangelio. Los zapatos de la persona van a donde quiera que va la persona. Y si tú conoces las buenas noticias del Evangelio, se supone que esas noticias vayan con nosotros a todas personas. Aquí él no está hablándole a personas que no conocen el Evangelio. Pablo está escribiéndole a un grupo de personas de la iglesia de Efeso que son cristianos. Es que nosotros, el Evangelio, la gente piensa que es solo para salvarte. Nosotros vivimos y descansamos en la verdad del Evangelio. Que Cristo murió por ti y tú lo crees y estás en Él y has sido salvo por la gracia. Esas buenas noticias nos tienen que llevar cada día, cada momento, cada dificultad en el entendimiento de esa verdad. El profeta Isaías habla de lo hermoso que es llevar las buenas noticias. ¿A cuántos les gusta recibir buenas noticias? A todos, ¿verdad? Que te llaman y te dicen, oye, te tengo un chequecito de 1,000 y tú... ¿A dónde lo busco? Bueno, no sé, mira, pero tú no estabas trabajando. No, yo digo que me duele el pecho y yo voy a buscar esos billetitos. Por plata baila el mono, dicen en Puerto Rico. Pero hermano, es la verdad del Evangelio que es más valiosa y pesada que nada. Y mira lo que dice Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies que trae buenas nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Hermano, esas buenas noticias nos tienen que mantener firmes. Tienes que tener tus zapatos bien puestos. Un corredor no va a ir a correr un maratón si no tiene los tenis bien puestos. Y tenemos que entender que ese evangelio es algo que llevamos calzado porque donde quiera que vamos, lo llevamos con nosotros. Resiste al enemigo y él huirá de ti. Luego habla del escudo de la fe. Antes los escudos eran o redondos o cuadraditos o medios ovalados. Entonces pues tenían los escudos para protegerse, ¿no? Y habla del escudo de la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones que la fe como que, ¿verdad? De repente está como que, dice, espérate, que hay un temblor de tierra, ¿qué está pasando con mi fe? Something is going on. Los escudos, ¿qué hacen? Protegen para que tú puedas shield yourself, te protege de lo que venga. Y luego habla de las lanzas de fuego. Los escudos antes eran de madera. ¿Para qué le tiraban con fuego? Para que cuando tú pongas el escudo, ¿qué le pasa al escudo de madera? Hay que estar bien protegido. Por eso que no solamente tienes el escudo, pero tienes la coraza. O sea, tienes protección. Si nosotros no andamos entendiendo en el perfecto trabajo de Cristo en la cruz, entendiendo de que nuestra fe, la misma con la cual fuimos salvos, es la fe que tenemos que caminar todos los días. Que aunque está oscuro, tú dices, yo tengo fe en que Dios está conmigo. Que lo que yo leí en Efesios 6, que tengo que tener el escudo de la fe, yo tengo que creer, he hecho todo lo que yo puedo, pues tengo que estarme tranquilo. Y Él es Dios, Él estará actuando y trabajando. Escuche las palabras del salmista en el Salmo 28:7. El Señor es mi fortaleza y mi ¿qué? Y mi escudo. En Él confía mi corazón. Yo soy ayudado, mi corazón se regocija y con mi cántico le doy gracias. Cuando usted baja un ataque, recuerda que tienes que tener tu fortaleza en Cristo Jesús. Pon la fe en Él y Él es tu fortaleza. El enemigo busca constantemente cómo debilitar la fe del pueblo de Dios. La fe es muy importante en la vida cristiana. De otras maneras, si no tienes la fe, se te va el balance de los pies y al piso te fuiste. Y es por eso que es importante hacer comunidad en la iglesia con los hermanos. Para cuando te sientas así que estás abatido, llama. Oye, hermano, pero si lo escuchan, les pido que lo practiquen. Es importante.
Es importante tener un grupo de personas en los cuales ustedes pueden confiar. Hebreos 11:6 dice que sin fe es que imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Los cristianos caminamos por la fe, según 2 Corintios 5:7. Y como les dije, más importante aún, la fe es la forma en que tenemos la salvación, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de ¿qué? De la fe. Es por eso que tenemos que tener el escudo de la fe. Imagínate que tienes a este único joven que está así fortachón y con cara de malo que se puede comer las rocas y hacerlas que fueran arroz frito. Y él se va a la guerra, se va al ejército, se enlista. Cuando llega a la guerra está el fortachón ese en chancleta, una gorra de pelota y una playera como que va a la playa. ¿Usted cree que él está listo para una batalla? Los músculos que él tiene físicos no tienen nada que ver, tienen que tener una protección. A veces pensamos que somos tan fuertes en nuestras propias fuerzas. Yo soy fuerte, yo puedo. ¿Y qué pasa con el enemigo? Una y otra vez hace lo mismo. Zarandea al piso, la duda. Oh, woe is me. Confiemos en el Señor. Claramente, por lo demás, fortalezcanse en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Para que podamos estar como firmes. Vistiéndonos algunas partes de la armadura. ¿O toda? Toda. Luego habla del casco de la salvación. Los soldados, los jugadores de fútbol americano utilizan casco ¿para qué? Para protegerse la cabeza. Porque cualquier golpe aquí puede ir mal. Hablamos claramente que el casco de la salvación, obviamente, ¿qué es lo primero que el enemigo pone en la mente de las personas? Duda. El casco es a manera simbólica de la protección. Y la salvación, hermano, es donde primero Él quiere ir y tenemos que entender con sumo entendimiento de que estamos salvos en el Señor por medio de la fe. Que en realidad tú sabes que Dios te ha perdonado de tu iniquidad, que tú has sido quebrantado de tu pecado y Él te ha salvado y tú tienes ese casco que te protege, que no importa lo que diga el enemigo en tu casa y dice, without a shadow of a doubt, sin ningún tipo de duda, yo sé que yo tengo salvación en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, el diablo le encanta meterse dentro de tu cabeza y hablarte con tu propia voz. Está consciente de ello y asegúrate que no protege tu cabeza con la verdad del Evangelio. Él te va a decir algunas palabras y te va a poner cosas incorrectas en tu mente. A veces le dice que estás salvo. ¿Tú estás seguro que tú estás salvo? Yo no sé. A veces dijiste unas palabritas minúsculas, pero bueno, yo te escuché cuando estaba en la cocina allí solo, estaba. O que Él te dice, ay, es demasiado vivir como Dios dice. Diviértete y espera otro día para ser cristiano si la vida es corta. Él te perdona, así que rumbea ahorita y después te arrepientes. O estás en algo y te dice, nadie te está mirando, hazlo, pero apúrale que nadie te está viendo. Otra mentira que te dicen, ay, si ambos se aman y se van a casar, que tiene que haber un cariñito extra hasta la medianoche hoy. Aquí nadie se entera. O si no, como te dice, tú no eres una persona digna de tener nada. O como te dice, tú no eres inteligente. Y te lo dice constantemente esas mentiras. ¿Quién va a querer ser tu amigo? O como te dice, usted es tonto, ¿quién va a querer estar escuchando lo que tú hablas? Eres una mala persona, o tú eres feo, o tú eres muy alto, eres muy bajo. Todos te van a fallar, así que no confíes en nadie. Tú entras y sales, aquí no ha pasado nada. ¿Quién lo va a saber? Yo no voy a decir nada. Tranquilo. Mira, Dios sabe que necesitas trabajo. Coge papeles chuecos, que eso después hacemos lo que haya que hacer. Toca un nervio. No creas las mentiras del diablo. Cree las verdades de Dios. Solo Jesús salva, y si has sido regenerado, salvo y produciendo fruto que muestran tu salvación, entonces vive en esa verdad y ponte el casco de la salvación y sepa que cualquier bobada que te dice el enemigo no tienes que hacerle caso. Recuerda que la salvación no depende ni de ti
ni de mí. Depende de Cristo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual que podamos ser salvos, solo en Cristo. Luego dice la espada de la palabra. Ay, hermano, a veces parece que andamos, en vez de con la espada de la palabra, parece que tenemos un espagueti aquí al lado. Porque no estamos en ella y vamos a pelear al enemigo y sacamos un espagueti hacia mitad de hervir y queremos pelear al enemigo y él se ríe. Pero, brother, ¿es una espada o un espagueti? Así mismo se ríe el enemigo de nosotros. Pasamos 5 minutos en la semana en la Biblia y queremos pelear los 7 días con él. Imposible. La Biblia es el arma que usted y yo como cristianos tenemos que utilizar. Todas las partes de la armadura son sumamente importantes, pero la palabra de Dios es of the utmost importance, es de la de mayor importancia. Porque de ahí es que tú te paras y ves la verdad, conoces la verdad, te hace libre la verdad y por medio de lo que ella dice te mantienes en la verdad. Todo empieza, termina en la palabra de Dios. Always. Ninguna persona puede pretender caminar con Dios si no lee la Biblia, anda con un espagueti húmedo aquí en la baqueta. Y se lo digo para que lo tengan de memoria cuando no le dice, ay Dios mío, tengo un espagueti en la cintura, vamos con una espada. Quiero que se acuerden de eso. Cuando no lean la palabra, tienen un espagueti mojado aquí en el bolsillo. ¿Cómo vas a combatir el enemigo? Que lo que quiere es quebrantarte sin leer la palabra. Aquí están las balas. Y balas buenas, ¿oíste? Excelentísimas balas. La palabra de Dios es poderosa. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Ustedes ven las palabras, the qualifying word, las palabras que califican todo. Cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es tan importante, ilumina tu camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué dice? Y luz para mi camino. Es un martillo que quiebra todas las mentiras que el enemigo dice. Dice Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Ay, ay, ay. La palabra del Señor, hermano. Mira lo que dijo Pablo a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Porque andamos en la carne, no hacemos la guerra según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas. Destruimos argumentos y toda opinión altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. Ya vamos a estar, yo traje mucho, pero quiero leerle esta cita de Martín Lutero. Debemos hacer una gran diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. La palabra de un hombre es un pequeño sonido que vuela por el aire y pronto se desvanece, pero la palabra de Dios es mayor que el cielo y la tierra, sí, mayor que la muerte y el infierno, porque forma parte del poder de Dios y permanece para siempre. Hermano, entendamos, tenemos que vivir en la verdad de Dios y las Escrituras. Tenemos que entender la justicia de Dios, que por medio de la fe Él nos proveyó la salvación en Cristo. Nunca olvidarnos de las buenas nuevas del Evangelio. Tener siempre el escudo de la fe, porque eso es lo que te va a ayudar a pelear la batalla. Y más importante aún, tener esa espada con la cual podemos luchar, mis hermanos. Luego vemos en el 18 y el 19 que él está hablando de la oración, hermano. La oración es importante. Orar por usted, por la iglesia y por los demás. Es importante orar a cualquier momento. Busque la hora, busque el tiempo, hermanos. Oren, es importante, es parte de tu caminar. El enemigo sabe si no oras, si no lees. Yo quiero que ustedes puedan sobreponer cualquier tipo de batalla, estando fullmente vestidos y orándole al Señor, dejándole saber cómo se siente para que Él por medio de su palabra te pueda ministrar. El diablo es tan malvado que cuando un cristiano está pasando por dificultades, le mete en la cabeza mentiras para impedirle orar y leer la palabra de Dios. I don't feel like praying now. I'm so mad. No tengo ganas de orar. Estoy molesto. No me salió esto. Yo no tengo que leer la palabra. Yo la abro y no veo ni las letras. Eso es lo que Él quiere. Don't believe that. En el sentido, no, yo voy a leer. Señor, ayúdame. No tengo deseo. No sé qué me pasa.
pero tengo que estar acá. Hermano, no orar es pecado. Primera de Samuel 12:23 dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que pegue contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien le instruiré en el camino bueno y recto. No orar te hace vulnerable a la tentación. O sea, si no estás equipado, no oras, no lees la palabra. Mira lo que dice Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Let's pray, my dear friends. Hay que orar, es importante orar. El Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente acerca de la oración en la pregunta 116. Dice, ¿por qué los cristianos necesitan orar? Porque la oración es la parte más importante del agradecimiento que Dios requiere de nosotros. Y también porque Dios da su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que oran continuamente y gimen interiormente pidiendo a Dios estos dones y agradeciéndoles. Hermanos, manténganse firmes. Hay que mantenerse firmes. Y quiero que me acompañen a orar esta porción que traje del libro del Valle de Visión. Es importante que vivamos por esta verdad. Y si alguno de los que están aquí no ha dado su alma al Señor, ve que ha estado en ataques y tu vida no da fruto. Hermano, si vives alejado de Cristo, nada podemos hacer. Y yo le pido al Señor, ha sido mi oración cada domingo, que por favor, aquellas almas que están frías, aquellas almas que están bajo fuego, que Él las rescate. Hermano, tenemos que ser un pueblo unido en la palabra de Dios. Quiero dejarlos, hermanos, antes de esa oración, recuerden, por los demás, fortalezcanse en el Señor. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Amén. El enemigo está derrotado ya. El enemigo es pequeño. We stand firm on the truth that Christ is King. Nos paramos en la verdad de que Cristo es el Rey. Amén. Vamos a orar. Dice así la oración, se llama El Salvador. Tú, Dios de toda virtud, tú me has entregado un Salvador. Produce en mí una fe para vivir por Él, para convertirle en mi único deseo, mi única esperanza, mi única gloria. Que entre en Él como mi refugio, edifique en Él como mi fundamento, camine en Él como mi camino, le siga como mi guía, me conforme a Él como mi ejemplo, reciba sus enseñanzas como mi profeta, confío en su intercesión como mi sumo sacerdote y le obedezca como mi rey. Que jamás me avergüence de Él o de sus palabras, sino que disfrute gozosamente su escarnio, jamás lo disguste por una conducta impía o imprudente, jamás considere glorioso aceptar pacientemente ser golpeado por errores, jamás convierta a la multitud mi modelo, jamás me demore cuando tu palabra me invita a avanzar, que tu amado Hijo me proteja de este mundo maligno, de tal forma que sus sonrisas me seduzcan, ni su desaprobación me atemorice, ni sus vicios me contaminen, ni sus errores me lleven a engaño. Que me sienta como un extraño y un peregrino en el mundo, proclamando claramente que ando en busca de un país, con un derecho a él cada día más claro, con una preparación para él cada vez más perfecta, con unos anticipos de él cada vez más abundantes. Y todo lo que haga, que lo haga en el nombre del Salvador. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, mi Dios, porque en el día de hoy, Padre, nos ha hablado por medio del escrito de Pablo. Señor, yo sé que muchos aquí pasamos por dificultades y guerras. Padre, yo pido, mi Dios, primeramente por aquellos que no están todavía en Cristo. Padre, andar sin Cristo es andar desprotegido, es mandar un soldado a la guerra sin ningún tipo de protección o armamento. Y yo te pido, mi Dios, yo sé que tú estás obrando en los corazones que todavía no han despertado a la realidad del Evangelio. Padre, ten misericordia de sus almas. Padre, para que puedan ser vestidos de toda tu armadura. La armadura, Padre, que nos protege en contra de los ataques del enemigo. Padre, oro por los hermanos y hermanas aquí que
Padre, quizás en el medio de la batalla se les ha olvidado el casco de la salvación, el escudo de la fe, los zapatos del evangelio, Señor. Te pido, mi Dios, que tú los guíes, Padre, que les recuerdes que el poder se encuentra en ti, Señor. Padre, que no hay nada que podemos hacer en nuestra propia energía y fuerza. Te doy las gracias, Señor, que hoy, Padre, tú estás abriendo ojos a la realidad de que tenemos que ser completamente dependientes de ti. Y tenemos que entender que hay un enemigo que está enojado y no quiere que las almas caminen contigo. Protege los corazones, protege los hogares de cada una de las personas aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.